Pero ya cuando impides que una carrera ciclista se celebre, cuando persigues a los corredores del equipo de Israel y cuando alentado por esos mensajes gubernamentales del gobierno, lo que hacen es condicionar el desarrollo de una carrera para servir un poco de mamporrero de una estrategia política, tú lo que estás haciendo es política. Hace falta estos presentadores que además le sirven muy bien al gobierno para consumar una táctica política que a mí me parece, de verdad, me parece inteligente, dentro de que es malvada y cabrona como todo lo que hace este gobierno. Es intentar inflar, resucitar a la izquierda, que está muerta, y a la vez infla al otro extremo, porque al PSOE le va a convenir en la peor legislatura que va a vivir este país, que va a ser la de la oposición del PSOE y Podemos contra PP y Vox. Si eso sucede, esa legislatura va a ganar las calles, le conviene que la opción más a la derecha del PP, en este caso la de Vox, esté bastante más inflada. Y los medios de aquí, que son generalmente indocumentados, desinformados, desinformadores y totalmente imbéciles en muchas cosas, porque son gente que no lee, que no conoce, que se guía por dogmas y que son líderes de opinión en España, donde el tablero está inclinado, rápidamente, cuando escucharon que este chico era trampista, se lanzaron a por él como si fuera un fascista. Hasta el punto de que memos como Pedro Ballín prácticamente dijeron aquello de: si defendías el derecho a portar armas, quien a hierro mata, a hierro muere. Y es acojonante. A ver, ¿qué tal? Rubén Arraz, bien hallado. Yo de vez en cuando, ya sabéis que traigo a mi doble en Madrid. Efectivamente. Para que me cuente un poco cómo está viendo las cosas desde España. Nosotros que estamos un poco más apartados, siendo personas que no están contribuyendo, ¿no?, a la construcción de carreteras y hospitales, porque nos hemos ido del país, pues de vez en cuando hablo con Rubén Arranz, que es como mi sombra en Madrid, y él un poco está ahora mismo... Bueno, yo el otro día te vi un tuit que me hizo bastante gracia, que era a partir de lo que habría publicado el PSOE, que se han vuelto modo Podemos con el conflicto Israel y Palestina, están todo el rato hablando del genocidio por aquí, el genocidio por allá, y han entrado un poco dentro de esta dialéctica. Yo recuerdo que tú pusiste un tuit que decía simplemente: hay cosas de donde no se vuelven, hay lugares de donde no se vuelven. Hay lugares de los que no se vuelve, efectivamente, y cuando tú como gobierno... Vamos a ver, pasó una cosa el domingo que yo no sé realmente si... Yo supongo que la gente esto sí que lo ha digerido bien. La Vuelta a España terminaba en Madrid, la última etapa sabes que es de celebración, y los ciclistas tuvieron que celebrar en un garaje el podium porque no se pudo terminar, porque los manifestantes pro Palestina lo impidieron. Se tuvo que neutralizar, si no me equivoco, la carrera a 60 kilómetros de la meta. Unas horas antes, el presidente del gobierno, en lugar de censurar esas manifestaciones, que oye, de verdad, yo lo dejo muy claro, cada cual se puede manifestar por lo que le dé la real gana, es lícito, está en su derecho. Ahora bien, si tú ya a partir de ahí impides que una celebración que es completamente legal, que está autorizada por las delegaciones del gobierno de los diferentes territorios, y en el que el equipo Israel Tech compite, el equipo con licencia canadiense, por cierto, porque la UCI, la Unión Ciclista Internacional, lo permite y no hay ningún impedimento para ello, si tú cortas la carrera, o si tú, por ejemplo, llamas a que esas protestas se corten porque te conviene desde el punto de vista político, que es lo que podemos desenmarañar, si te parece bien. Si tú haces eso, eres un tipo irresponsable. Estás llamando a lo mejor a que alguien le mete un empujón a un ciclista y se caiga a 40 kilómetros por hora y oye, pues a lo mejor hasta se mate. Yo he visto imágenes donde los protestantes estaban literalmente asaltando y saltando sobre la carretera, y muchas veces pues se han provocado caídas o han tenido que hacer giros bruscos los ciclistas porque de repente ha aparecido un señor en medio y cosas así. Claro. Vamos a ver, vamos a ir desde el principio, si te parece bien, Sergio. ¿De qué terminamos? ¿Con qué terminamos el curso? ¿De qué hablábamos antes de las vacaciones? Todo el mundo sabe de qué hablábamos. De las saunas, de los prostíbulos. prostíbulos. De las saunas, de los prostíbulos, de las putes, de las mordidas, de los hermanos, de las mujeres, de los suegros. Efectivamente, del chapero que había estado en la sauna de Pedro y decía
O que, bueno, pues que ahí es verdad que había de todo. Me recuerdo uno que salió en Telemadrid diciendo que incluso había alguno que vendía por ahí sustancias ilegales. Ese fue el final del curso. Y es muy curioso porque yo no tengo muy claro muchas veces que la corrupción afecte al votante. Es decir, yo no sé muy bien si las informaciones sobre el pufo que hay en el túnel de Velate en Navarra, que fueron a parar a Servinavar, que era la empresa la que tenía presuntamente participación Santos Cerdán, yo no sé si todo esto afecta al votante, esa corrupción. Pero a lo mejor lo de las saunas, lo de las chicas, lo de los enchufes, lo del mamoneo, lo de las ranas, lo del camisón, de la fotografía en camisón que le pasó Coldo a Isabel Hispano de Vera, a lo mejor eso ya le llega de otra forma. Ese era el debate al final del curso. ¿Sobre qué empezó el curso? Sobre Israel. Hace 2 lunes, el presidente del gobierno dijo: vamos a convocar una convocatoria de urgencia, una rueda de prensa de urgencia, una comparecencia para hablar de Israel, porque vamos a consumar el embargo a la venta de armas en Israel en el Consejo de Ministros. Lo cual era interesante porque supuestamente ellos no decían o negaban que España vendiese armas a Israel. Claro, lo que pasa es que no, pues se demostró porque era mentira. Pues las típicas cosas, Sergio, de decir todo es verdad hasta que yo diga lo contrario, entonces se vuelve mentira, o todo lo contrario. Entonces, lo que sucedió hace 2 lunes es rueda de prensa de urgencia. Nosotros pensábamos que iba a convocar elecciones o alguna locura de las que hace este señor. Y de repente sale con que el Consejo de Ministros va a aprobar un decreto o un acuerdo por el cual se va a tomar medidas contra Israel porque está haciendo, según ellos, un genocidio en Gaza. Bien, hoy el martes han pasado 2 semanas y ha tenido que salir el PSOE, la portavoz de gobierno, a decir que se hará la semana que viene porque en Sumar se estaban quejando porque no se habían dado prisa. ¿Qué pasó? Que se había inaugurado la temporada de la locura sanchista para que no se mire hacia la corrupción. Y de paso, para resucitar un espacio político que está absolutamente muerto porque por alguna razón ni Yolanda Díaz, ni Mónica García, ni Urtasun, ni demás tropa de Sumar convencen al electorado de izquierda. Lo que pasa es que el asunto de Gaza pues me encanta, porque esa izquierda es muy dada precisamente a concentrarse en determinados conflictos convenientemente seleccionados que le llevan a las urnas, o que le llevan por lo menos a apoyar a la parte izquierda del espectro político español. Entonces, de repente, todo coincide con que se corre la Vuelta a España. Y en la Vuelta a España se suceden las protestas, organizadas, por cierto, por un tipo que había estado condenado por pertenecer a la Vaca de Borroca, del País Vasco. Es decir, pues más o menos por ilustrar a la gente que nos escuche sobre de dónde venían esas cuestiones. Y reitero, que la gente proteste, está bien, que protesten por cada inocente que muere en Gaza, que yo creo que es una cosa que podemos lamentar todo el mundo, está correcto. Al igual que si alguien de repente le da por protestar porque considera que se está siendo injusto en el panorama internacional con Israel. Ahí, por cierto, irían a boicotear esa manifestación. Yo no tengo ningún... Pero ya cuando impides que una carrera ciclista se celebre, cuando persigues a los corredores del equipo de Israel y cuando alentado por esos mensajes gubernamentales del gobierno, lo que hacen es condicionar el desarrollo de una carrera para servir un poco de mamporrero de una estrategia política, tú lo que estás haciendo es política. Y es lo que ha pasado. Entonces, claro, que salga otro día el delegado de gobierno en Madrid, el tipo este calvo con gafas, muy al hilo de nuestro look de hoy, que celebro, por cierto, que salga el ministro de Interior para decir que han sido protestas pacíficas, pero que haya 22 policías heridos y que los sindicatos de policías se quejen de que no había un mando claro y que les dejaron vendidos mientras los manifestantes la liaban, ahí me parece acojonante. Y ya estamos con una cosa que tú has dicho en muchos vídeos, que es el de gente que se ha opuesto a eso, como Pedro Delgado, Perico Delgado, que lleva 30 años comentando el ciclismo en televisión española, ya de repente ha pasado a ser fascista. No sé si has visto que a Pedro Delgado le ha señalado hoy Javier Ruiz, bueno, creo que fue ayer, desde su programa, y para señalarlo ha hecho hincapié en que ese señor ha cogido un micrófono de OK Diario, ha dicho: aquí le veis que parece que está hablando para OK Diario. ¡No! Mirad estas imágenes, está hablando para OK Diario. Y entonces ha sido como una forma, ¿no?, de alguna manera anular a este señor desde el programa de Mañaneros,
porque supuestamente se habría extralimitado, ¿no?, en su quehacer como comentarista deportivo al criticar a los manifestantes violentos que estaban generando disrupción en la Vuelta Ciclista. A lo mejor que, no lo sé, la BBC señale la línea editorial de un medio que es muy marcada, como en el caso de Aquí Diario, pues te lleva a pensar, bueno, un periodismo más o menos aséptico, objetivo, puede llegar a criticar el periodismo que puede considerar de guerrilla. Yo no lo considero así. Pero que lo haga Javier Ruiz, que tiene la radio de las Mil Colinas por la mañana en televisión española, que tiene a Sara Santolaya berreando 3 días a la semana allí. Javier Ruiz, que cuando le dijo a Óscar Puente que había habido un sabotaje en la vía del tren para explicar que la operación retorno de Semana Santa había sido un desastre, que se había quedado gente 12 horas atrapada en un tren. Javier Ruiz, que compró aquel bulo de la OCU, que decía que un capitán de la OCU había deseado que le pusieran una bomba APA debajo del coche al presidente del gobierno, cuando era todo lo contrario. Que Javier Ruiz, de verdad, que es el tipo, yo creo que hace un concurso con Inchaurrondo y con Cintora por ver quién es el mayor pirómano del periodismo nacional, desde la televisión pública, pagada por todos. Que Javier Ruiz. Ahora se ha unido Gonzalo Miró y Marta Flix, que he visto ya algunos clips y se postulan para intentar superarse, ¿eh? Oye, pero te voy a decir una cosa. Oye, vamos a hacer una reflexión. Tú tienes gracia, es decir, tú cuentas las cosas con gracia. Siempre tienes desparpajo, ese talento para contar, para comentar, para exponer ideas. Hay cosas que se desarrollan. Yo no lo tengo, pero más o menos lo desarrollo. Intento desarrollar un discurso, pues yo que sé, lo típico de que no tengas que leer un papel, que tengas algunas ideas en la cabeza. Yo a mí no me contrataría a la televisión pública ni ninguna televisión porque no soy del todo natural para hacer eso. Ayer escuchaba a Gonzalo Miró y parecía, no sé, el típico chaval de tercero de la ESO leyendo una redacción de arte de la clase. Es que no es natural. Es que no lo viste leyendo la definición de genocidio en la RAE. Pero el talento de Gonzalo Miró es ser del PSOE. Entonces, claro, el principal talento que se premia en este país desde que Pedro Sánchez estuvo en el gobierno es ser del PSOE. Y que no vengan tampoco los que estaban anteriormente, los del Partido Popular, a decir lo contrario, porque en realidad en televisión española en la época se premiaba también eso. ¿Qué sucede ahora? Que ahora han roto la baraja, es decir, el PP se cortaba mucho más, las cosas como son. Ahora ya han roto la baraja y han dicho, lo que no nos permite la ley hacer en los informativos, lo vamos a hacer a través de nuestros fenómenos de un género que se llama infoentretenimiento. ¿Qué es el infoentretenimiento? Pues básicamente el sálvame de la política. Lo que ha dejado de dar la prensa del corazón, porque le ha dejado de interesar a la gente, porque los famosos ahora venden sus contenidos en Instagram, en las redes sociales, en TikTok, porque Sofía Suescun cuando sube un vídeo no se lo vende en Telecinco, lo vende en TikTok y gana más pasta ahí. Ese género que ha muerto ahora lo ha heredado a la política, donde tenemos desde personas acusadas de estar con prostitutas, donde tenemos presentadores que indagan en todo eso. Tenemos a la exmujer de Ábalos en un programa especial diciendo que se había encontrado unas pastillas azules en un sobre que supone que eran Viagra. Tenemos al presidente del gobierno hablando prácticamente de una persecución familiar, lo que denunciaba Belén Esteban en su día con Jesulín Dubrique. Eso ahora mismo lo interpreta el presidente del gobierno. Entonces hace falta estos presentadores que además le sirven muy bien al gobierno para consumar una táctica política que a mí me parece, de verdad, me parece inteligente, dentro de que es malvada y cabrona como todo lo que hace este gobierno. Es intentar inflar, resucitar a la izquierda, que está muerta, por si le diera para seguir en el gobierno, si hay elecciones, a esa izquierda, más a la izquierda del PSOE, la de Sumar y Podemos, y a la vez, como esa gente, a la fachosfera, le tiende, porque tú ves a Javier Ruiz y tienes ganas de salir a la calle a empezar a gritar que se vayan, incluso a lo mejor con una antorcha, a la gente le exalta más y yo creo que le radicaliza y le hace salir de posiciones moderadas. Es decir, infla al otro extremo, porque al PSOE le va a convenir en la peor legislatura que va a vivir este país, que va a ser la de la oposición del PSOE y Podemos contra PP y Vox. Si eso sucede, esa legislatura va a ganar las calles. Le conviene que la opción más a la derecha del PP, en este caso la de Vox, esté bastante más inflada.
Y a eso contribuyen nuestros programas. A mí me parece, ¿no te parece que están de alguna manera generando un clima de violencia y de agresión? O sea, a mí me da la sensación de que el hecho de que hayan dado el paso a acabar o boicotear la Vuelta de España, que es algo que... O sea, esto es que claro, estamos viendo cosas tan increíbles que eso hace 5 años, tú lo decías, en plan, no, habrá un presidente del gobierno que se dedique a boicotear la Vuelta de España en nombre de el grito activista podemita profundo más desnortado que te puedas encontrar, por el genocidio de Palestina. Y que en 2025 lo veamos, a mí me da la sensación de que, no sé, como que el PSOE le apetece que haya un poquito de caos, haya un poquito de violencia. Me recuerda un poco a aquello de Zapatero con Iñaki Gabilondo de nos conviene que haya tensión, nos conviene que haya tensión. Bueno, tú fíjate, tenemos. Pero fíjate una cosa que me ibas a decir con lo que me ibas a decir antes. O sea, con lo que me has dicho antes, los de Podemos ahora mismo están con las uñas por fuera, porque están... Claro, ellos entienden que el que quiere ahora capitalizar las protestas que ellos mismos han estado cultivando todos los últimos meses con Netanyahu, esto tal, y ahora de repente llega Pedro Sánchez y dice, Palestina, mira, dignidad del pueblo español. Pablo Iglesias tiene toda la santa razón. Pedro Sánchez está utilizando esto porque le conviene y es una causa que ha defendido, es verdad, la izquierda más de Podemos. Pero es que Pedro Sánchez, de verdad, fíjate, un tipo que tomó el control del partido de una forma absolutamente, iba a decir violenta, no fue violenta, pero fue hostil. Es decir, recuerda aquella batalla cara de perros 2016 con Susana Díaz, el que acaba con él dimitiendo con El País, diciendo que es insensato sin escrúpulos. Así le llamó, se tenía que ir del partido. De repente, agarra un coche, un Peugeot 306, si no me equivoco, porque yo no tengo ni idea de coches, se mete con Codu, con Ábalos y con Santos Cerdán, se pone a recorrer España para recuperar el control del partido. A partir de ahí, si recuerdas los mensajes que publicó El Mundo hace unos meses, odiaba a los varones, se expresaba a ellos como si fueran auténticos traidores desgraciados, traidores a la causa, a los varones críticos como García Paje o el fallecido Lampán. A gente que de verdad se ha quemado por él, como Iván Redondo, o como aquel Iván Redondo, o Ábalos, les ha tirado por la borda de una forma absolutamente... Incluso Santos Cerdán renegó de él en una rueda de prensa. A Paco Salazar, aquel del hipódromo que le acusaron de no sé qué de la espalda, también le tiró por la borda. ¿Tú crees que a Pedro Sánchez le importa algo a algún niño palestino? Y el otro día lo dice que si hacemos un ranking de las cosas que menos le importan a Pedro Sánchez, los niños gazatíes tienen que estar ahí en el top 3 de cosas que más le sudan los huevos a ese señor. Le da absolutamente igual. De hecho, te voy a decir una cosa. A Pedro Sánchez le pides que si tú en Gaza, una chincheta donde está Gaza en un mapa, y a lo mejor te lo pone a la altura de Estambul. Porque usted, es que de verdad, que es un tipo que vive por y para gobernar. Cuando le saltó el gran caso de corrupción de Santos Cerdán, que no tengo ninguna duda de que eso va a derivar en alguna cuestión relacionada con el PSOE y cómo se financiaba, y creo que vamos a ver, de hoy te publicaba algún lunes sobre eso. Cuando le saltó ese caso, a Sánchez no le importa el mero hecho de lo que pasa en su partido, lo que han hecho estos. A Sánchez lo que le importa es seguir al gobierno. Yo no sé si tanto por la inmunidad que le da, como por la posición que le da, por ejemplo, para manejar a la Fiscalía General del Estado en la defensa de su mujer y de su hermano, por cierto, que es acojonante. Es que estamos hablando de unas cosas que es, cuando se las contemos a nuestros hijos van a flipar. Es que estamos hablando de verdad. Ayer Alejandro Trabasagas publicaba que el hermano presuntamente estuvo escondido en Moncloa para no ir a Portugal a pagar impuestos. Es decir, Sergio, te están señalando a ti cuando has tenían por irte a Andorra, cuando has tenían escondido. ¿Dónde estaba? ¿En un zulo Moncloa? ¿O cómo? Estamos viendo cosas acojonantes. ¿Sabes que esa información se publicó, no sé si en enero o en febrero de 2025 apareció el primer tuit al respecto? Fue en febrero, sí. Fue en febrero, ¿no? Pero ahora es cuando, claro. Mira, esto lo publicó Juan Ramón Rayo, 6 de febrero de 2025. Me acabo de enterar por una vedel que trabajaba en presidencia y no es broma que David Sánchez vivió gran parte de los últimos años en el complejo de Moncloa.
6 de febrero de 2025. Es que de verdad, es absolutamente delirante, pero reitero que todo esto le va a ir peor. Bueno, con la última cuestión, que ahora sí que hablamos un poco de eso, pero que es la de Zapatero. Pero cuando deje poder, la posición de fuerza que pueda ejercer ya como ciudadano normal, ciudadano es decir, que tendrá derecho a la pensión y a la escolta, pero como ciudadano normal, va a ser mucho peor. Si antes estaba obsesionado con el poder desde el principio, desde aquel manual de instrucciones lo llamaba, ¿no? Ahora va a ser, de verdad, ahora tiene que ser fiebre pura. Hace unos meses, si te acuerdas, hablábamos y yo te decía que este tipo está en aquella fase en la que Tony Montana de repente se vuelve loco y empieza a disparar a todo el mundo, empieza a estar paranoico, a mirar las cámaras. ¿Te acuerdas el armario de cámaras que tenía ahí, que veía, hay que reforzar la seguridad, hay que hacer esto, hay que atacar a los... ¿cómo se llamaba el boliviano que le vendía la cuestión? Este tío no va a poder conmigo. Y de verdad, está acorralado, asediado por verdaderos escándalos que afectan hasta la persona con la que se mete en la cama, y ante eso lo que le importa es el poder. Gaza le da exactamente igual. De hecho, incluso se puede debatir sobre el por qué a esta izquierda ahora y a la izquierda, a su izquierda, de Podemos, le importa tanto ahora Palestina, y ha dejado de la mano de Dios al Sáhara Occidental, donde, aunque sea extraoficialmente, España sigue siendo, según la ONU, potencia administradora. ¿Por qué le importa, por ejemplo, que corra en el pelotón ciclista el equipo de Israel, pero no dice nada de otro equipo de Estado, que es el Bahrein Mérida, o el UAE, que es el equipo de Pogacar, que también estuvo representado en la Vuelta? Almeida quedó segundo, y que yo sepa, una parte de la crisis humanitaria que hay en Yemen es culpa de Emiratos Árabes Unidos, y vamos, se sabe que Emiratos Árabes Unidos, sospecha Amnistía Internacional, ha vendido a los rebeldes de Sudán armas de fabricación china. Eso no le importa. Como tampoco le importa a los musulmanes de China, un país ahora aliado de todo ese espectro, los uigures, a los que persigue el régimen chino. No le importa, por ejemplo, los rohingya de Myanmar, no le importa lo que pasa con los cristianos en Nigeria, no le importa la violencia en México, donde Pablo Iglesias ha montado una sede ahora. Le importa Gaza. ¿Por qué? Primero, porque puede capitalizarlo desde el punto de vista político, y porque las relaciones, por ejemplo, de ese espacio podemita con regímenes que están alzando como carne humana a los palestinos, como es el de Irán. Pablo Iglesias tuvo un programa en la televisión propagandista iraní. Ahí hay una mayor cercanía. Y esto la gente lo tiene que saber. Porque a lo mejor esta gente está apoyando a los jatíes, no tanto, porque en realidad, como creo cualquier persona normal diga, lo de las víctimas civiles es terrible, la situación humanitaria es compleja, pero hombre, es que este apoyo no es gratuito ni es casual. Este apoyo es un cálculo político absoluto, y sobre todo nos está poniendo en contra de un aliado natural con sus pros y con sus contras. Se habla mucho de los contras, pero no se habla de los pros de Israel. Por cierto, del mayor respeto a los derechos humanos, a sus ciudadanos, por mucho que lo que hace Hamás en Gaza, grupo terrorista Hamás en Gaza. No se habla, por ejemplo, del goteo de atentados que ha sufrido a lo largo de su historia Israel, que culminó con lo que sucedió el 7 de octubre de 2023 con 1.400 víctimas, porque lo que conviene es remarcar el apoyo a Gaza como maniobra política para acercar primero a España a un territorio que es un poco peligroso, que es el de las potencias autoritarias. Y reitero, mi respeto a las víctimas y mi conmiseración con las víctimas, no tiene nada que ver. Pero es una maniobra política calculada, tanto para ganar votos en el interior, para ser como en un momento en el que Pedro Sánchez está más aislado que nunca de Occidente por su mamoreo con China o por la cuestión de Venezuela, para reivindicarse como un líder alternativo al trumpismo y a esa defensa del bloque occidental. Es una cosa absolutamente absurda, Sergio. Y sin embargo, ahí están. Fíjate que todos los conflictos que has enumerado se le aplican a Pedro Sánchez, pero se le podría aplicar a toda la izquierda española, que está obsesionada con el único caso, que es el de Palestina, con sus banderitas en las bios y todas estas cosas. Así es. Bueno, no sé, la izquierda siempre ha sido así. Y luego ya surge, y eso es lo que más te gusta a ti, sin duda, seguro. Lo de... hay una frase que decía Milei que era muy buena, de: si tú eres un artista
un creador, un escritor, y vives del dinero público, tú no eres un artista. Tú eres un empleado público, tú eres un funcionario. Entonces, como tocaron arrebato desde el PSOE, ayer lunes salieron todos los escritores, Sí, todos los autores, escritores, actores, a leer como estaban leyendo los nombres de los niños. los nombres. Correcto, sí, sí. Es decir, eso no es gratuito. Y yo recuerdo, mira, una de las cosas más lamentables que he hecho, no solamente en mi vida profesional, sino en mi vida en general, es ir a la presentación del libro de Zapatero, que fue hace unos meses. Y, claro, el tipo dijo una cosa que era interesante. Era, dentro de ese discurso que tiene de fariseo, de paz, amor, bla, 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 él dijo, echo de menos un movimiento civil en contra de la guerra de Gaza, como hubo en 2003 con la guerra de Irak. Pues ya está. Lo que llama Pedro Herrero el muñeco ya está montado, el globo está inflado, la zona está en el gallinero. Ya tenemos la causa de Gaza para que el PSOE tenga motivo para resucitar a la izquierda, que ha dejado de apoyar a Podemos y a Sumar, porque son partidos absolutamente inefectivos, ineficaces, que trabajan poco y que realmente al final lo que hacen es preocuparse de cosas, entre otras cosas la doctrina woke, que no creo que le interesen mucho a los españoles. Otra cosa que no le interesa a los españoles, salvo excepciones o gente de aquella forma, que es trabajar menos. Madre mía, tío. Oye, una cosa que te quería preguntar a razón de la polarización política y la polarización social y demás. No sé si has visto cuáles han sido las reacciones en la cadena SER, porque esto es algo que estuve hablando con Juan Soto Ibars y con otras personas, tío, porque con Cristian Campos también estuve hablando hace relativamente poco del Español. Y era básicamente por lo del asesinato del chaval este en Estados Unidos. No tanto por el asesinato en sí, que es una locura, pero por la reacción que habían tenido distintos medios de comunicación, en la cadena SER, en la reacción que había tenido en Televisión Española con Javier Ruiz, la reacción que habían tenido, por ejemplo, en La Sexta. Lo he seguido y os he seguido a vosotros. Y estoy de acuerdo con esa postura. Mira, leía un artículo el viernes, creo que era en el New York Times, ¿sí? Periódico demócrata, periódico progresista, pero lo que decía es que Charlie Kirk hacía lo correcto. Es decir, en un momento de violencia política creciente, de polarización en Estados Unidos, en el que la gente de ahí, yo no lo sé porque de verdad no estoy tan al día de la actualidad de Estados Unidos, como tampoco era de los millones españoles que parece que escuchaban cada día a Charlie Kirk, sobre todo de izquierda. Me ha parecido la leche eso, de verdad. Pero ellos siempre advierten de que hay una violencia social creciente y una enorme fractura en Estados Unidos que es mucho mayor de la que se percibe aquí, y te lo dicen corresponsales que están a ambos lados. Y lo que decía el New York Times era que dentro de sus argumentos muy conservadores, asociados a la doctrina en alguna cosa cristiana sobre, por ejemplo, temas como el aborto, que lo que hacía era argumentar. Y de verdad, en un territorio, yo no sé si has leído, hay un libro fantástico que se llama La mente parasitaria, que yo me lo leí porque lo recomendó Elon Musk. Y de verdad, te vuela la cabeza, porque te hace ver cómo las universidades estadounidenses están absolutamente intoxicadas con la doctrina woke y por sus gilipolleces. Por ejemplo, habla de un investigador al que le quitaron al frente de un grupo de investigación porque en una entrevista de televisión que dio, tenía una camisa hawaiana con una mujer que llevaba un bikini haciendo topless dibujada, o sea, que era un dibujo, y ya eso le valió para que le cesaran. Habla de cuestiones así relacionadas con lo que se habla de las universidades estadounidenses. Por ejemplo, se da por buenas auténticas barbaridades en algunos puntos, o en la mayoría, o en la totalidad, como es la teoría, la doctrina queer, de la que se ha hablado muchas veces con Lucía. Entonces, claro, en ese sentido, este chico decía, bueno, a lo mejor hay consensos, hay cuestiones donde el listón está situado en un lugar que hay que mover, es decir, el aborto, la eutanasia. La eutanasia, por ejemplo, te hablo de un tema del que soy favorable, la eutanasia. A lo mejor está bien que venga Charlie Kirk y me diga que desde el punto de vista de un creyente, el mero hecho de terminar con tu vida se considera como una especie de, no sé, traición, o como queramos decirlo, o que más allá de la eutanasia, a lo mejor lo que, como vendrían a reforzar, son los cuidados paliativos. Sobre el aborto, a lo mejor
lo que proponía este chaval, bueno, él estaba en contra de todo. Yo no comparto en absoluto esa posición, pero a lo mejor es verdad que conviene replantear el por qué se considera un derecho y no una opción, cuando en realidad hay una vida y una forma de vida, que algunos consideramos vida y otras personas de una forma diferente, pero que eso a lo mejor lo que hace es que eso no pueda ser un derecho. Cada cual yo no tengo esa postura tan conservadora en la inmensa mayoría de las cosas, todo lo contrario. Pero a lo mejor está bien que venga alguien a intentar remover el cañonero y cambiar un poco el lugar, la frontera donde está el consenso y lo que se considera políticamente incorrecto. Pero claro, ¿qué pasa? Que la izquierda contemporánea, y eso pasa en todo el mundo occidental, lo que sucede es que se comporta de una forma un tanto, si me permiten, maoísta. Los maoístas veían derechistas en todos los lugares, incluso dentro de su partido. Ellos no hablaban de fascistas, hablaban de derechistas. Organizaban comités que apaleaban, pegaban palizas a profesores, echaban a gente del partido, lo llevaron a un extremo salvaje. Aquí, evidentemente, por fortuna, no hemos llegado a ningún sitio hacia ese extremo. Pero es verdad que en el ámbito académico de Estados Unidos y también de aquí, hay cosas que no se pueden decir. Y Kirk lo decía. Y por eso lo llamaban fascista. Y los medios de aquí, que son generalmente indocumentados, desinformados, desinformadores y totalmente imbéciles en muchas cosas, porque son gente que no lee, que no conoce, que se guía por dogmas y que son líderes de opinión en España, donde el tablero está inclinado, rápidamente, cuando escucharon que este chico era trampista, se lanzaron a por él como si fuera un fascista. Hasta el punto de que memos como Pedro Ballín prácticamente dijeron aquello de si defendías el derecho a portar armas, quien a hierro mata, a hierro muere. Y es acojonante. Y eso es lo que ha demostrado Sergio. Yo creo, no sé qué opinas, es que en los medios moderados de izquierda hay mucha gente que es absolutamente radical y tiene un discurso violento. Claro, pero eso es lo que decía hoy Pedro Herrero, que le he leído, decía, tío, es que... o sea, no es algo que un loco haya puesto en un foro que pueda decir, bueno, es que a este se le ha ido la olla, pero no nos representa, el rollo de tío. Guillermo Fesser en el intermedio, los tengo aquí enumerados, Guillermo Fesser en el intermedio, directamente dijo que cuando ganó Obama, este señor había tenido un ramalazo racista propio de los supremacistas blancos y ese es el momento en el que había decidido meterse en política porque el tío era un racista redomado. Luego el tío, o sea, tiene intervenciones en las que el propio Charlie Kirk dice que él no cree en la raza, que cree que la raza es un constructo social. Utiliza para ello un estudio del National Geographic donde negaba que la raza causase diferencias genéticas y demás y estaba en contra de cualquier tipo de discriminación racial, pero da igual. De repente, este tío sale en Más vale tarde, una tal Zaida Cantera, que es una charo así venida menos y demás, dice directamente, sacándoselo del coño, que era un supremacista blanco que tenía vínculos con el Ku Klux Klan. Literal, pero invent total, o sea, no te estoy diciendo que, joder, es que hay este artículo que se podía... No, esto lo he buscado, lo he puesto en Perplexity, lo he buscado con inteligencia artificial, lo he buscado manualmente, no hay ninguna referencia ni ningún vínculo posible, pero esta señora, en La Sexta, en Más vale tarde, dice... tenía vínculos con el Ku Klux Klan, ahí lo dejo. De repente, hoy escucho a Nerea Pérez de las Heras en la cadena SER decir que este tío defendía la idea de que el hombre era intelectualmente superior a la mujer y que el hombre blanco era intelectualmente superior al hombre negro. Así. También, literalmente, declaraciones salidas de los cojones que están haciendo, que están soltando para deshumanizar a un tío al que acaban de asesinar. Y Nerea Pérez de las Heras en la cadena SER es cuando ha dicho lo de, bueno, es que podríamos decir que a los ultras les pasan cosas ultras. Para a continuación decir, pero... no lo vamos a decir porque estamos por encima de ellos. Eso es lo que diría el propio Charlie Kirk. Nosotros estamos por encima de ellos. Aymar diciendo, es que somos mejores. Aymar Breton. No, sí, Aymar, tú no eres Aymar mejor. diciendo, no, somos mejores. Y Javier Ruiz dijo en Televisión Española, lo que tenemos es que los discursos de odio se siembran a un lado y se recogen en los dos. Esa fue su forma como de analizar lo que había pasado, ¿no? Que los discursos de odio se sembraban en un lado, en el lado del chico este, y se recogían en los dos. Es una cosa terrible. Vamos a ver, por resumir. El otro día publicaba en el periódico un artículo en el que básicamente intentaba exponer cómo se reacciona a todo esto
y intentar un poco hacer autocrítica y llamar un poco a la autocrítica. Si tú te alegras de que maten a alguien o que le pase algo malo a alguien por el mero hecho de que no piensas como tú, pongamos el ejemplo de Juan Carlos Monedero. Si tú te alegras que a Juan Carlos Monedero alguien le haga algo algún día, te has radicalizado y el problema es tuyo. Si tú te alegras de que un animal le empieza a gritar a Óscar Puente en un tren y a llamar cosas y a molestar, si tú te alegras de que a Soraya Sáenz de Santa María o a Begoña Villacís les hagan un escrache embarazadas, si te alegras de que haya un grupo de majaderos que vayan a pagar, a manifestarse delante de la casa de Pablo Iglesias, si te alegras de ese tipo de cosas que hacen que en el ámbito privado las personas no puedan estar tranquilas, el problema es tuyo, estás radicalizado. Si te alegras del mal de cualquier persona que no opine como tú y lo expresas y no estás dispuesto a reconocer que es un error tuyo, tienes un problema. Todos hemos soñado, y a las personas que les hayan hecho bullying en el colegio, más o menos lo sabrán, hemos soñado con aquello de aplastar al agresor o que alguien le haga algo. Pero hay un punto que reflexionas y dices, ¿y de qué sirve? Es que eso no es lo correcto. Es que el problema es de él, no mío, en realidad. Es que el problema en realidad lo tiene el que agrede. Y es que el problema, cuando uno se radicaliza, es que eso se traslada al ámbito familiar. Porque siempre en la cena de Navidad va a haber alguien al que vas a odiar un poco, porque te contradice, y siempre va a haber alguien en tu entorno al que consideras que no está a tu altura moral. Y por lo tanto le consideras un inferior. Y por lo tanto le consideras un poco despreciable. Y te acabas alejando de esa gente. Porque eso pasa cuando te radicalizas. Esto, en el terreno de las religiones, se ve mucho mejor. La gente que está en el Palmar de Troya no se mezcla con quienes no son de esa secta o de esa iglesia porque considera que alteran sus principios, que son gente inferior, impura, infiel. Lo que pasa es que el movimiento obrero, el socialismo, el comunismo, en realidad es una religión de sustitución. Y por lo tanto, cuando los sentimientos de esa gente se exacerban y se apartan de la socialdemocracia normal, la del turismo, la de la moderación, se vuelve a convertir en lo que es una especie de religión, una especie de secta. Pasa también en el terreno de la ultraderecha. Aquello de la pureza racial, del somos mejores, de nuestra patria tiene que estar por encima de todos y lo que hicimos en el pasado tiene que prevalecer, tiene que juzgarse ahora como un mérito en el presente frente a otros países. Todo eso, que son en realidad manifestaciones nocivas del humanismo, que son la de transformar las ideologías en motivo de fe, eso es lo que lleva a radicalizarse. Y cuando tú, a un padre de familia, dejas de verle como eso, porque defiende unas ideas contrarias a las tuyas, te has convertido en un tipo peligroso, te has convertido en el típico que, si la situación se tuerce, te ofrecerías a ser carcelero, te ofrecerías a ser a lo mejor torturador, y a lo mejor no hace falta que se tuerza tanto la situación. A lo mejor hemos vivido una cuestión similar. Gente que denunciaba, gente frustrada, que cuando veía, por ejemplo, al vecino con problemas de ansiedad fumarse un pitillo en el portal de casa sin molestar a nadie durante el COVID, llamaba a la policía. Esa gente es peligrosa, porque esa gente es radical. Y Sergio, estamos rodeados de ellos. Claro, alguien se preguntaba hoy por Twitter, después de escuchar lo que, por ejemplo, está diciendo Nerea Pérez de las Heras, con todo esto de tal, no sé qué, si hoy asesinasen a Miguel Ángel Blanco, ¿cuál sería la postura de muchos de estos? Es decir, ¿cómo sería la forma en la que darían la noticia? Evidentemente lo condenarían, pero ¿cuántos peros añadirían ahí? ¿Cuánto dirían que hay? Bueno, claro, es que también hay que entender, este señor formaba parte de un partido que genera mucha polarización, que vive un poco a rebufo de los ultras. Vamos a ponernos en el otro extremo, si te parece bien. Porque la reacción, no tengo ninguna duda que en esa izquierda sería la que tenía la izquierda de Berchán en su día. Esto es un conflicto político, es un conflicto entre un pueblo oprimido y el pueblo opresor, y dentro del conflicto, dentro de cada guerra hay víctimas que hay que lamentar, pero que se circunscriben dentro de ese conflicto. Y este era concejal del PP, del pueblo opresor, o del PSOE, que es que también se murieron concejales del PSOE, les mataron a concejales del PSOE. Un partido ahora que hubiera con ese, y que pacta con ese espectro ideológico.
En ese caso dirían aquello de que tenía la falda muy corta. Pero vamos a ponernos en el caso contrario. Y si le pasa a Otegi, y si matan a Otegi, yo estoy seguro que una buena parte de los que hoy lamentan la relación con Kirk lo celebrarían. Cuando en realidad no habría nada que lamentar en ese caso, no hay que celebrar en ese caso, me refiero. Todo lo contrario. Entre otras cosas, porque esa violencia incitaría una reacción todavía más violenta. Y lamentablemente, incluso para los que poco a poco nos vamos conduciendo hasta el terreno de la misantropía, es decir, de odiar un poco todo porque vivimos estresados, con prisas y acabamos viendo que, joder, pues es mejor muchas veces vivir en soledad aquí, con tu familia, con tu pareja y demás, sin que te toquen las narices, pero tú sabes que en sociedad hay que vivir tranquilo. Y quien quiera vivir tranquilo tiene que intentar conformar sociedades que no sean violentas, que no lleven al enfrentamiento de ningún tipo, que no haya gente que se muera por la calle o que se la cargue, mejor dicho, por sus ideas, incluso aunque sea un ser tan absolutamente despreciable como Otegi, o como yo considero a una persona como Monedero, que da una charla sobre los derechos humanos para el régimen de Maduro en un sitio como el Helicoide, donde se tortura a presos políticos en Venezuela. Pero al menos vamos a respetar el respeto a la vida. Es decir, aquello de, bueno, no hay que matar a nadie en principio. Claro, esto, lo de no hay que matar a nadie en principio, eso lo dijo Ignasi Guardans. Que dijo, No, bueno, por ahora, no. a este malvado fascista no había que matarle por ahora. ¿Sabes? No estábamos todavía en ese punto en el que había que asesinar a estas... Por lo tanto, es condenable. Pero el día de mañana, a lo mejor, deja de ser condenable, quién sabe. A mí me da la sensación de que esto es algo buscado. Es decir, a mí, yo no creo que la izquierda haya llegado a este punto, ¿sabes?, de esquicie de manera accidental. A mí me parece que en España, sobre todo desde este gobierno y demás, el buscar deshumanizar al adversario, el decir constantemente que alguien es fascista o que alguien es transfobo. Fíjate, antes estaba reaccionando a un clip de Ione Belarra que está discutiendo con Paula Fraga. Y Paula Fraga empezaba porque ahora mismo están hablando del tema de Israel y Palestina. Entonces Paula Fraga venía, oye, vosotros, cuando estabais en el gobierno y estabais con Pedro Sánchez, ¿os parecía bien lo de vender armas a Israel? O, aunque os parecía mal, vosotros participabais de ello, erais cómplices, pero ahora, sin embargo, parece como que sois los únicos que estáis en contra de esto y todo eso. Entonces le hacía este tipo de preguntas, ¿no?, buscando como las hipocresías de Podemos. Y ha habido un momento en el que Ione Belarra le ha dicho, bueno, esto de que me estás hablando de Israel, Palestina, lo que tú digas, pero ¿una mujer trans es una mujer? De la nada. Y la otra, Paula Fraga, ha dicho no, porque Paula Fraga es una feminista radical de old school y el rollo queer no lo comparte y tal. Y entiende que... Y ha dicho no. Y a partir de ahí Ione Belarra ha dicho, Risto Mejide, no deberías dejar que esa señora esté ahí porque eso que ha dicho es transfobia, porque va contra los derechos humanos, porque eso significa violencia, porque es incitación al odio. Y a partir de ahí el debate ha terminado y Ione Belarra lo único que se ha dedicado a hacer es a pedir que Paula Fraga deje de estar ya fuera de ahí. Es increíble, vas contra los derechos humanos, vas contra tal. Entonces, claro, me hacía mucha gracia porque Ione Belarra, a ver, no es la farola más que más alumbra lo del vecindario, no es el lápiz más afilado del estuche. Entonces, esas cosas que hace Ione Belarra normalmente se hacen de una manera un poco más sutil. Es decir, estar debatiendo sobre Palestina, Israel, la posición de Podemos y de repente soltarte que si crees que una mujer trans es una mujer y a partir de ahí buscar invalidarte como persona, ¿sabes? Como persona válida, como interlocutor válido para tener cualquier tipo de debate porque estás en contra de los derechos humanos y eres un puto transfobo, es un poco evidente. Pero me parece que en esencia es algo que se aplica con bastante asiduidad. El hecho de buscar etiquetas que tengan un fuerte impacto emocional en parte de la audiencia y a partir de ahí lanzártelas como si yo ahora de repente te digo, oye Rubén, pero tú estás a favor de... Ah, pues entonces lo que eres es un racista. No se debate el racismo. El racismo no se debate. Y a partir de ahí te invalido absolutamente como persona válida como con la que poder discutir ideas. Es que de verdad la gente no se lo cree porque de verdad a lo mejor se piensa que somos unos personajes. Y sí que es verdad que yo tengo una cosa de personaje. Todo el mundo yo creo que tiene esa parte. Pero esto que están haciendo es la típica maniobra de extorsión que inventó el comunismo.
Entonces es muy curioso porque leía un buen libro, un grandísimo libro sobre la historia del maoísmo este verano. Y era muy curioso cómo estos empiezan diciendo que la revolución era campesina y que por lo tanto había un deber de humildad, que es aquello que defendían los católicos para con los curas, entre otras cosas. Es decir, que es lo mismo, es que son caminos paralelos todo el rato. Y acababan diciendo, para controlar más el mensaje y la gente, como quiere hacer Ayolo Belarra, que leer libros era un privilegio burgués y que por lo tanto la persona que leyera libros era un cerdo traidor o un derechista. Perseguían derechistas hasta debajo de las piedras, porque su obsesión no era realmente tener una sociedad sana o una sociedad libre, una asociación igual, era tener una sociedad absolutamente controlada y haciendo reverencias al líder. Vamos al terreno actual. Eso también pasa en el terreno de la derecha más punky, por cierto, en cuestiones como cuestiones de nacionalidad, raza, etcétera, las cuestiones más identitarias. Es muy curioso porque desde determinada derecha se critica a la izquierda identitaria cuando la derecha también enarbola un discurso parecido. Ambos me parecen absolutamente ridículos, lo quiero decir así, y me podrán criticar y está en todo su derecho, por cierto. Pero la izquierda tiene un discurso mucho más potente, mucho más altavoces y con de verdad, un mensaje que yo creo que es un poco más revanchista. ¿Por qué? Vamos a ver. Si tú ahora mismo consideras que el mero hecho de que no puedan entrar automóviles de un determinado tipo en el centro de Madrid es una paparrucha y que han utilizado el cambio climático para imponer un impuesto o una tasa a la circulación, incrementarlo como sea, ya estás en el terreno de niega los efectos del cambio climático. Si niegas, por ejemplo, que se tomen medidas impositivas dentro de la Unión Europea, como una tasa de basuras nueva, que ya la gente la está empezando a sufrir, porque te parece una gilipollez y porque crees que están utilizando la cuestión del cambio climático para meter la mano en el bolsillo de la gente, ya eres dudoso. Ya eres dudoso de ser fascista. Negacionista. Y de repente dices cuestiones como, a lo mejor me está pareciendo que estas labores de concienciación que estás haciendo, como teñir los mapas de fuego negro y demás, rozan lo sectario y lo cutre y lo zumbado, ya eres directamente un negacionista. Si durante el COVID te oponías a la figura del estado de alarma, preguntabas por el sentido de las restricciones en exteriores, por el uso de la mascarilla en exteriores, por cuestiones como de gente que ha defendido las vacunas, como yo, pero cuestiones como ¿qué coño es el pasaporte COVID? ¿Qué coño es eso de que un camarero te tenga que pasar un QR ahí para saber si eres legal, estás vacunado o no? Porque eso atentaba contra la libertad y ahora es un negacionista. Aunque estuvieras a favor de la vacunación, aunque estuvieras a favor, concienciado con la importancia de mantener cierta distancia social para luchar contra el virus en los centros de trabajo, por ejemplo, o en el transporte público. Si tú, de verdad, como tú hiciste, y muy bien, y muy valiente, a esa doctrina, tanto del feminismo de cuarta ola, como la doctrina queer, si tú te opones, te dedican un día a un artículo de La Vanguardia y te dicen que eres de la manosfera. Y te dicen además, te culpan de que un adolescente, que a lo mejor se siente solo porque sus padres trabajan mucho y se medio vuelve loco, te culpan a ti del tío que se haya podido cargar un día en su colegio. Porque tú has transmitido un mensaje de odio según ellos. Cuando realmente lo único que has hecho es debatir sus ideas. Y además con bastante respeto, con sátira, como ellos también hacen sátira, pero con respeto y con argumentos. Entonces estamos en el terreno de como te salgas un poco del guión, ya eres un fascista. Y hemos llegado a un punto en el que como tengas los redaños de cumplir tu función social como funcionario, investigues a la mujer del presidente del gobierno, o seas un periodista que no quieres que le echen a la calle en su periódico y cuentes las cortelas del PSOE y haya un partido o un sindicato que utilice tu publicación, como pasó con lo que publicamos sobre las mascarillas, y presente una denuncia, tú ya eres un pseudomedio. Tú ya eres parte de la máquina del fango, tú ya eres un ultra, tú ya eres parte del problema, tú ya eres un fascista. Los famosos pseudomedios. Pero ¿quién es aquí el fascista? Ellos están encajonando a la población en un terreno. Y como te salgas de este terreno, ya eres un traidor y un fascista. Y ese, Sergio, la gente no lo sabe ver. A lo mejor, pero es un discurso totalitario. Y es un discurso de un totalitarismo en concreto, que es el comunista. Y es un discurso que también
utilizó el fascismo. No hemos llegado al extremo de la violencia callejera, pero sí que hemos llegado al extremo de, ojo, que como eres un medio de comunicación y te pases, a lo mejor te asfixiamos económicamente o te metemos una demanda con penas de hasta 2,5 millones de euros y publicas un secreto oficial. Y si eres un juez, a lo mejor tengo una fontanera a mi servicio, como Leire, que te busca escándalos de la entrepierna para hundirte la carrera, para hundirte la vida, para que te deje de hablar hasta tu familia. Eso es mafioso, es totalitario. Eso es de las peores representaciones del comunismo. Y eso es lo que está haciendo esta gente. Mira, te quería leer un tuit que puso el otro día Arturo Pérez Reverte. A ver si coincides, ¿no? Dice: hay días en que uno tiene la impresión de ir a bordo de un autobús de suicidas. Un presidente de España que boicotea la Vuelta a España. Un delegado del gobierno en Madrid que celebra que les partan la cara a 20 de sus policías. Un ministro del Interior que desaparece en cuanto surge un problema. Una oposición paralizada como un conejo ante los faros de un automóvil, recibiendo bofetadas y tartas en la cara como un payaso de circo. A bordo de ese autobús lleno de suicidas habría gritado hace años: paren que me bajo. Ahora, sin embargo, lo que tengo es curiosidad por ver qué ocurre cuando todos nos vayamos al carajo por el acantilado. Entonces, esto es lo que puso Arturo Pérez Reverte. Es muy bueno y estoy completamente de acuerdo. De hecho, estoy muy de acuerdo también en lo de la oposición. Yo ya sabes que siempre reparto palos para todos. Porque creo que hay que ser así. Y luego ya que nos juzguen y que se metan con nosotros. No nos contratarán nunca en televisión española, Sergio, lo siento por la noticia, pero creo que hay que contar las cosas. Y la oposición está perdiendo una oportunidad perfecta para hacer cosas, por ejemplo, que está haciendo Jesús Fernández Villaverde, que está haciendo, por ejemplo, John González en Twitter. Mira, esto es lo que no nos gastamos. Este es el problema que hay con las pensiones. Y hay un problema con las pensiones. Y si tú eres un boomer y lo niegas, que sepas que estás negando la realidad. Y está muy bien negar la realidad, pero cuando aterrices te vas a llevar el doble de bofetada. En Argentina quebró el sistema de pensiones. Aquí, si de repente la recaudación baja y baja y baja, que de momento no ha sucedido, es cierto, está en récord, pero sin ver mala productividad, sin ver malos salarios, sin ver mala inversión, si la cosa viene mal en el futuro, como puede pasar en la próxima década, que sepas que el sistema va a quebrar. Y que sepas que el principal gasto en España, y no es una cuestión del gasto desmesurado en otras cuestiones, son las pensiones. Y ese debate la oposición lo tendría que adoptar. ¿Por qué no lo hace? Porque una buena parte de sus votantes son boomers y no se atreve a confrontar con ellos. El problema de la vivienda está perdiendo la oposición la oportunidad de decir, cuando nosotros lleguemos al gobierno, y es verdad que hay Vox es más valiente, las cosas como son que el PP. Aunque Feijóo yo creo que ha hecho una intervención que no ha estado mal en el sentido, pero Vox es más valiente. Siendo yo, no teniendo en absoluto nada, muchas cosas que de acuerdo con el partido, pero bueno, en ese caso hay que reconocerlo. Cuando lleguemos al gobierno, vamos a liberalizar el suelo, porque el problema de vivienda es exclusivamente de oferta y de impuestos. Si al sector se le quita regulación, no os preocupéis que va a haber más incentivos para las constructoras para construir, y yo creo que se va a dinamizar un mercado que está completamente paralizado, o casi paralizado desde el año 2008. La oposición está perdiendo la oportunidad de ser valiente. La oposición todavía tiene ciertos complejos al hablar de temas que a los chicos les preocupan, y ahí me refiero más al PP, por cierto, les preocupan, que son inmigración. Eso le preocupa a mucha gente que está en los barrios, de una forma a veces justificada y de una forma a veces no tan justificada, y siempre, por supuesto, teniendo en cuenta que las cuestiones xenófobas, desde mi punto de vista, son un error. Cuestiones como lo que has hablado en 1.000.000 de vídeos sobre el feminismo y sobre ese discurso revanchista sobre la igualdad, no lo hacen. Es decir, no hay una oposición efectiva que esté denunciando todo esto que está sucediendo. Es verdad que con la corrupción hay cuestiones que es verdad que han sido mucho más efectivos, pero con la cosa que muchas veces llega al ciudadano al alma y al bolsillo, no están siendo efectivos. Y luego hay cuestiones que a mí me parecen personalmente acojonantes. Que el subsecretario de Estado de Estados Unidos señala a Zapatero por sus evidentes vínculos con Venezuela, con una narcodictadura, y amenace con quitar el visado, es una cosa de verdad que debería hacer plantear muy bien en qué situación se encuentra España. Que Zapatero tenga en Madrid un lobby con un tipo que, según publicó José María Olmo en el Confidencial, está bajo la lupa del CNI posiblemente por ser espía chino,
y tiene aquí un lobby en Madrid, y de repente nos empezamos a acercar a China, y de repente va Pedro Sánchez a China un par de veces, y viene aquí Xi Jinping a hacer escala, y de repente nos alejamos de nuestras alianzas naturales, a mí me parece completamente sorprendente. Y me parece peligroso. Estamos viendo cosas que están acercando a España. De hecho, que la administración Trump diga que España está más cerca del terreno de los BRIC que el de la OTAN o el de la Unión Europea, lógico, normal para España, eso debería asustarnos. Porque en el otro bloque no se respetan especialmente los derechos humanos. Y porque ¿dónde está situando a España esta gente? Es que yo creo que de verdad son cuestiones que merece la pena remarcar. El otro día, en el Parlamento Europeo, se aprobó una moción, una proposición, por la cual se instaba a la Unión Europea a declarar como organización terrorista al cártel de los soles, que está inundando de droga y de dinero sucio, no solamente a Venezuela, sino también a otros países de la región. El PSOE votó en contra, porque tiene evidentes complicidades. Zapatero sabe que, todo el mundo sabe que es amigo de Delcy Rodríguez. Aldama ha contado sobre la relación de Zapatero con Delcy Rodríguez. Ha contado que le llevó en su avión privado cuando en Venezuela algunas veces. Joder, yo creo que eso, de verdad, ¿en qué situación estamos? ¿Qué hacemos relacionándonos de esa forma, gente tan importante en la España actual todavía como Zapatero, con ese tipo de regímenes bananeros, corruptos, criminales? Es una cosa de locos, de verdad, que dan ganas de volverse locos y ves todo eso. ¿En qué manos estamos? Pues en las manos en las que estamos y las que todavía nos quedan, porque todo el mundo está hablando de no, bueno, yo no termina la legislatura este tío y demás. Yo ya cada vez veo más imposible que no termine la legislatura. ¿Tú crees? Pues no lo ya sé. para ir cerrando, No ¿tú lo- realmente crees que puede suceder algo a estas alturas de la película que anticipe unas elecciones para Pedro Sánchez? Pues mira, la financiación ilegal del PSOE, irregular del PSOE, si esa ya simplemente esa acusación surge, como se ha publicado, sería la leche. Porque la financiación ilegal lo que implica es que un partido juega con unas normas diferentes a otros. Es decir, es como jugar al GTA 3 con el truco de la... Vale, pero... Es decir, pero claro, conociendo a Pedro Sánchez, podría decir que es un indicio, una prueba y que está por juzgarse. Claro, pero, o sea, quiero decir, en algún momento algún partido va a formar parte de una moción de censura cuando hay un relato absolutamente polarizado que nos viene a decir que si no gobiernan los que están gobernando ahora, esa especie de conglomerado Frankenstein, vendrá el fascismo. ¿Alguna Esquerra Republicana, algún Podemos, alguien así será capaz de romper la baraja y decir, me da igual, vamos a elecciones? Me uno a la moción de censura al Partido Popular y Vox. Yo lo que creo que pueden hacer eso es una cosa que se ha publicado ya, es hacer un bloque republicano. El típico bloque antimonárquico que le pone cachondo a la gente de la izquierda muy radical, es decir, que esté en Esquerra, Sumar, ya no es difícil, porque claro, juntar a Sumar y Podemos es, de verdad, se odian más que odian a Ortega Smith, por ejemplo. Pero no descartaría esa opción tampoco, porque esta gente, de verdad, por seguir veniendo de la manguera, pueden hacer cosas absolutamente alucinantes y inesperadas. Y luego el PNV, ves, realmente la última encuesta ya le da 4 escaños. En el País Vasco se está hundiendo poco a poco, está cayendo poco a poco y está subiendo Bildu, se está comiendo con esa política socialdemócrata que tiene el PNV, el partido más rancio de España, durante décadas. Entiendo que como maniobra de supervivencia lo tendrían que haber hecho ya. Lo que pasa es que, claro, si tú eres un partido nacionalista que en realidad lo que intenta es pegar puñetazos a España para debilitarla poco a poco, te conviene más que gobierne Pedro Sánchez, que concede todo. Es una especie de rey mago para los nacionalistas. A tu madre a lo mejor le quitan un médico aquí porque de repente ha habido que perdonar la deuda en Cataluña para que salgan beneficiados en el reparto. Lo típico que se resiente los servicios públicos de toda España para hacer un favor a los nacionalistas, a los que son necesarios para seguir ahí en el gobierno. ¿Qué puede pasar para que se convoquen elecciones? Que salga algo mucho más chungo de Begoña, más turbio de Begoña Gómez o de hermano, o que se involucre a Pedro Sánchez en alguno de los sumarios, o que se descubra, por ejemplo, cuestiones que, por ejemplo, ha contado Miguel Ángel Pérez sobre la financiación de la Internacional Socialista, de la que es presidente el Caimanet. Que sí, Yo pero que que sé, todo eso yo bueno, no veo sí, una razón para que, como han capeado todo lo que ha sucedido hasta ahora, eso no digan también...
También. Ya está, seguimos. Pata adelante, con la chorra afuera, ya está. Pero si ya la chorra fuera la llevan ya desde hace tiempo, ¿sabes? Y dijes, no, ahora es cuando se sacan la chorra. No, si la chorra la llevan fuera desde hace ya. No, la tienen bronceada, vamos, porque es que de verdad, que es que no la meten dentro del pantalón, es una cosa. Sí. Y es con una. Y se ha quitado ya la marca del tanga y todo, tío. Antes de verano, que sabe lo de Cerdán, que sabe lo de Salazar. Las conversaciones de la colombiana se enrolla que te cagas, no sé qué. Sí, y lo de Leire Iglesias. Decenas de millones, Servidabar, y llega este tío y se monta un acto con mujeres en su partido para demostrar que es muy feminista y empieza la rueda de prensa diciendo: lo primero que quiero hacer es decir que el PSOE es el partido de la igualdad, el partido de las mujeres, y que vamos a proponer la abolición de la prostitución. Pero mira toda la mierda que tienes encima, de verdad, o sea, nos estás llamando idiotas. Y llega, mete a Pepa Bueno, de presentadora del telediario, y la pregunta fue alucinante. Bueno, presidente, usted que está sufriendo una presión social, hay quema de sedes del PSOE. Una persecución sin precedentes, dijo. Sí, le llaman hijo de puta a los conciertos. Ahí está Juan Magán, que le obligó a decirse a su público: ¿cómo lleva usted todo esto? Y dice: pues con mucha paciencia, Pepa. Y de repente, cortan una carrera ciclista. Es decir, venga, con mucha paciencia, el pobre ciclista que no puede ni cerrar el podio, el pobre español que ve que esta gente, mira, hoy veía al secretario de Estado de Seguridad Social decir en una entrevista que se abre a subir más los impuestos para mantener el sistema, entre otras cosas, el sistema de pensiones. Yo, sinceramente, el otro día leía a Fernández Villaverde y tenía razón. Si tú tienes aquí 29 años, no sé qué coño haces que no estás, o como él decía, incendiando las calles, o sea, quejándote, mejor dicho, nadie queremos que incendien las calles, o que te largues de aquí. Y el siguiente paso, Sergio, te lo dije, lo que os han hecho a vosotros, por iros de aquí, se lo van a hacer a los chicos que emigren a otros lugares con respecto, por ejemplo, a participar en unas elecciones. Y estoy 100% seguro, porque esto, cuando viví en Uruguay, ya lo viví. ¿Por qué van a votar aquí los que están fuera? Quieren la endogamia, la gente convencida, metida en el sistema de propaganda, en el Javier Ruiz, en el Cintora, a ver qué dice Kaiser, por digo que tú eres un fascista, que hay un golpe de Estado en marcha, de la derecha, de la otra derecha. Quieren eso. Lo que yo no sé realmente es el incentivo que tiene un chico de 29 años aquí, y es verdad, para seguir pagando impuestos generacionales, para, si son autónomos, pagar una cuota de la seguridad social salvaje y excesiva, que además a lo mejor te regularizan el año que viene y todo lo que habías ahorrado el año posterior te obliga a pagarlo. Impuestos absolutamente desmedidos, precios al alza, una política revanchista en la que realmente al final la libertad de expresión ha quedado condicionada por los intereses de unos auténticos piratas. A lo mejor es el momento de decir: chico, si te tenemos que decir algo que te pueda ayudar, es búscate el futuro ahí fuera, que aquí está muy jodida la cosa. Salid de España, amigos. Tenéis todo mi beneplácito. Joder, es que de verdad. Bueno, Rubén, muchas gracias por pasarte. Te mando desde Andorra muchos besos y... Bueno, por lo demás, todo bien, ¿verdad? Todo en orden. Todo bien. Sí, el niño está guapísimo, te lo enseñaría. Bueno, Rubén, te mando besos muy fuertes. Sergio, un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.